capacitación que tendremos el día de hoy está a cargo del Grupo de Logística y Carga del Ministerio de Transporte y es sobre el Portal Logístico Colombiano. El Portal Logístico Colombiano es una herramienta que consideramos de gran utilidad para el sector. Los invitamos a que la conozcan, a que la usen. Nuestros expositores del día de hoy son el señor Camilo Sarmiento y Juan Carlos Martínez, ambos consultores y analistas de información del Ministerio de Transporte y miembros del Grupo de Logística y Carga. Nuevamente, gracias por acompañarnos y le doy la palabra a Camilo y a Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. Siempre pues iniciamos enfatizando en que estos espacios son muy importantes para nosotros. Hemos buscado utilizar y sacar el mayor provecho a esa información del RNDC. Eso se ha hecho a través del Portal Logístico de Colombia, que ya hace un par de años ha tenido un cambio y una versión 2.0, y para nosotros es importante estos espacios para darla a conocer y también para tener esa retroalimentación del sector, porque pues está hecho para el sector, entonces siempre estamos muy abiertos a las consideraciones, comentarios o información que esté disponible para ser aprovechada allí en el portal. Entonces, pues gracias por este espacio. Siempre en estas capacitaciones, pues hemos llegado a un tiempo máximo tal vez de 1 hora y media. Pues también dependerá el volumen de preguntas y de los temas que se vayan abriendo. La idea es hacer un recorrido por todo el portal, también que conozcan cómo se obtienen los datos públicos del RNS y bueno, comenzar con esa conversación con ustedes y conocer también las dudas que tengan y aprovechar muy bien esta información. Entonces, le doy la palabra a Juan Carlos para que comencemos. Ok, gracias Camilo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Listo, ok, gracias. Bueno, buenas tardes también. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, soy ingeniero del grupo de logística del Ministerio de Transporte. El grupo de logística tiene, digamos que bajo su control, dos portales principales dentro del Ministerio de Transporte, los cuales son, primero, pues como mencionaba Camilo, el portal RNDC, donde pues las empresas de carga y las relacionadas, digamos, con el proceso de logístico de carga en el país, reportan su información a través del rndc.mintransporte.gov.co. Y digamos que ya la parte informativa y analítica de la información que nosotros recolectamos a través del RNS, lo publicamos a través del portal logístico de Colombia, que es el plc.mintransporte.gov.co, ¿sí? La naturaleza del portal logístico lo que busca es que las empresas, tanto transportadoras como generadoras, puedan tener información logística para la toma de decisiones a través, digamos, del manejo de grandes volúmenes de información como sucede en este caso en el transporte colombiano. Entonces, pues nosotros, esta es como una visual general de nuestro portal logístico. Tenemos diferentes secciones de información que pues ya más adelante Camilo les va a mostrar mucho más detallado. Sin embargo, tenemos información relacionada con el RNDC. Tenemos una herramienta muy importante que pueden utilizar permanentemente y actualizada, digamos, en tiempo real o en el momento en el que sucede algún cambio dentro de las variables estimadas del CICETAC. También tenemos el Centro de Conocimiento de las Alianzas Logísticas Regionales, las cuales se encuentran pues también en esta sección donde se van a poder ver los diferentes documentos que se almacenan luego de cada una de las sesiones de las alianzas logísticas.
Luego, todo lo que tiene que ver con los corredores logísticos de importancia estratégica para el país, tal cual como está definido por la normatividad colombiana. La sección de estadísticas, digamos, donde mostramos la información general y donde presentamos los cálculos que se realizan al interior del grupo de logística. Entonces, por ejemplo, si tienen alguna duda de, no, es que tal empresa presentó los análisis del portal logístico del RNS, pero ustedes les da un valor diferente, pues digamos que cabe aclarar que nosotros pues tenemos una metodología para realizar estos cálculos y que pues las empresas independientes o las empresas privadas que realizan también estos cálculos son diferentes a la metodología como nosotros la realizamos. Por último, se encuentra el módulo de publicaciones donde se pueden conocer y se pueden observar y estudiar, digamos, los resultados de diferentes consultorías que ha contratado el grupo de logística y el Banco Interamericano de Desarrollo, que pues es un aliado estratégico para el grupo de logística y pues para el Ministerio de Transporte. Entonces, en general, la utilidad de este portal logístico, pues como les mencionaba inicialmente, es que las empresas tengan información y con esa información puedan tomar decisiones en materia logística y pues también puedan tener una percepción de cómo se está comportando el sector de transporte y carga en el país. Entonces, como les mencionaba, la estructura del portal tiene diferentes estructuras. Sin embargo, pues para recalcar y para tener un detalle de las características que tiene esta información dentro del portal logístico, pues vemos que existe información segmentada por correo logístico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no solo hacemos el análisis nacional, digamos, de toda la información, sino que con la división que se hizo acerca de los corredores logísticos de importancia estratégica, pues la información la segmentamos de acuerdo a los corredores y a la ubicación geográfica de los municipios que tienen, digamos, presencia en estos corredores. También, como les mencionaba, pues tenemos unas aplicaciones para estimación de precios con base en la herramienta CICETAC. Tenemos manuales, entonces podemos también, como les mencionaba, el RNS, tenemos la sección de manuales para el RNS, para consulta del RNS. Uno, digamos, de los principales valores agregados que tenemos es la información estadística interactiva que con, digamos, los diferentes visualizadores de información, tales como Power BI o la plataforma ARGIS, pues los usuarios pueden tanto geolocalizar información, que ya pronto estaremos presentando esta información mucho más detallada para todos los usuarios, y digamos que podrán interactuar con los datos para poder ver estos datos de acuerdo a la perspectiva de cada usuario y de acuerdo a las necesidades que tienen en ese momento de consulta. Las cifras oficiales, entonces nuestra sección de transporte en cifras es la sección oficial que nosotros tenemos dentro del portal logístico y pues digamos que es el valor o son los datos que nosotros presentamos como el dato general y oficial del sector de transporte en el país, pues en el periodo analizado en esta sección. También tenemos pues intermodalismo, entonces como podemos ver, manejamos información de modo aéreo, modo férreo, modo fluvial y marítimo y pues la parte terrestre. Y finalmente pues noticias que están relacionadas con el sector transporte y carga, también desde el punto de vista de la ministra y el canal oficial de comunicación tanto de la Superintendencia de Transporte como del Ministerio de Transporte. Entonces, para terminar de hacer como la introducción y que siga Camilo con la navegación a través de todo el portal, nosotros, nuestra meta es dentro del portal logístico, está alineado con el COMPES 3982 en la acción 313,
donde nosotros hablamos de desarrollar módulos de visualización de información sobre volúmenes de carga, viajes, costos y pues digamos tiempos de transporte que estamos realizando ya un análisis detallado acerca de la información que consignan las diferentes empresas. Entonces, también pronto vamos a tener, digamos, un módulo de tiempos de transporte de carga, pues para que se pueda analizar estos tiempos, cómo los reportan todas las empresas en el país y pues podamos saber los estimativos que se tienen acerca de los tiempos logísticos que pues se diligencian a través del RNS. Bueno, entonces le doy paso a Camilo para que empiece, nos dé el recorrido a través del portal y pues voy aquí a cerrar la pantalla mientras él carga la de él. Gracias. Vale, gracias Juan Carlos. Bueno, aquí entonces les comparto el portal logístico un poco para tener un contexto de historia. El portal logístico nace de una consultoría a mediados del año 2016 y desde ese momento el portal contaba con unos mapas que eran usados por el sector. Los mapas contenían georreferenciadamente los servicios a la carga que podrían tener los diferentes correos logísticos. Sin embargo, 2 años después, mmm, ya lo que vemos es que el portal se convirtió en una página con información estática, es decir, muchos de los servicios no existían o existían muchos otros nuevos que no estaban allí. Y básicamente, pues, bajo esa metodología en la que se construyó el portal inicialmente, su actualización dependía de una nueva consultoría a un alto costo para volver a tener esos servicios actualizados. Entonces se dio el paso de reestructurar el portal logístico, entregando diferente información actualizada. Y en este momento, pues no nos hemos olvidado de poder mostrar esos mapas con los servicios que puedan haber en los diferentes correos logísticos. Entonces, igual nos encontramos trabajando también en una consultoría que está enfocada en dos corredores, pero de ella también lo que queremos es tener una metodología para que la alimentación de esos servicios aquí en el portal tenga un mecanismo donde quien quiere publicar que el servicio está disponible lo pueda hacer aquí en el portal logístico y de esta manera pues también logremos que se mantenga actualizado. Entonces, en la página principal del portal logístico, como ya mencionaba Juan Carlos, encontramos una sección de noticias que está enlazada básicamente con la página del ministerio. Simplemente se seleccionan las noticias que tienen que ver específicamente con nuestro sector. Aquí en la parte inferior encontramos enlace directo al Twitter del Ministerio y de la Ministra, entendiendo que allí diariamente se publican muchas noticias de interés. Aquí en la parte inferior nos encontramos con diferentes mapas por cada uno de los modos, en la medida pues, que se encuentra una fuente mejor de información, pues lo hemos ido reemplazando. En la parte de conectividad terrestre encontramos simplemente un acceso al SIN, donde podemos encontrar cómo es ese inventario nacional de carreteras. Aquí en el enlace a conectividad aérea, lo que nos encontramos es un tablero que está directamente administrado por la Aeronáutica Civil, que muestra la disponibilidad de esa infraestructura aeroportuaria en el país. En la parte de tráfico marítimo nos encontramos con este visor en el que podemos ver en tiempo real cómo está siendo el arribo del SARP de diferentes motonaves, no solamente en Colombia, sino pues a nivel mundial. Y por aquí nos encontramos con el mapa desarrollado por la ANI en ARGIS,
donde se encuentra la infraestructura férrea que tiene disponible el país. Aquí en la parte inferior, desde el inicio del portal, nos interesó poder identificar cuáles son esos sitios de interés donde también se presenta información que tiene que estar relacionada con el sector, ya sea por entidades adscritas al ministerio o otras entidades, pero que sea información que sirva de referencia y para la toma de decisiones. Este es un recorrido muy rápido por esta página principal. Voy a pasar muy rápidamente por tal vez los módulos que no requieren mucha explicación, tal vez una pequeña exploración, y me voy a detener sobre todo en nuestra pestaña de estadísticas. Entonces, bueno, continuando aquí en el módulo del RNS, se está trabajando para que el RNS y el portal pues tengan un acceso único, es decir, que el acceso al RNS también sea a través del portal logístico. Esto por unos temas internos en el ministerio también de temas de infraestructura. Y aquí en esta página, en este módulo del RNS, lo que encontramos es, primero, pues un acceso a toda esa normatividad del Registro Nacional de Despachos de Carga. Esta misma normatividad también se encuentra en la página del RNS. Nos encontramos un acceso a los manuales, específicamente a los manuales que bien tenga que ver con el RNDC o con los manuales de las aplicaciones del RNS. Hemos tenido unos avances importantes en este ámbito en cuanto a la aplicación del RNS transportador, que funciona actualmente para Android, y para dispositivo iOS pues también desarrollamos una aplicación web, y pues paralelamente pues se ha estado mejorando esa aplicación de RNS carretera, que es la que utilizan los policías en carretera para validar los manifiestos de carga. Luego tenemos el enlace al CICETAC, la herramienta de costos de referencia. Aquí pues como saben, a esta presentación se le hizo un cambio hace ya algún tiempo, y pues este es el acceso al CICETAC. Luego nos encontramos con nuestra pestaña de alianzas. Aquí hay 3 alianzas que son las últimas que se han firmado, que no están aquí cargadas, que es la de Putumayo Amazonas, Tolima y la alianza del eje cafetero. Son alianzas que tal vez estas 2 últimas no pueden tener más de un mes, pero pues era una meta lograr su conformación en este año. En esta pestaña de alianzas encontramos la normatividad que rige las alianzas logísticas regionales, y en cada una de las alianzas lo que nos encontramos es una descripción pequeña de cada una de la alianza y los diferentes documentos que se han generado. Por ejemplo, nos encontramos con los documentos estratégicos, es decir, declaración de conformación, planes, objetivos y las actas de las diferentes reuniones que se tienen. Hemos querido también publicar en esta pestaña los logros principales de cada una de las alianzas, y pues constantemente nos encontramos evaluando qué información es importante poder publicar aquí en el portal para que quienes pertenezcan a la alianza o quienes digamos que de cierta forma tengan interés en conocer en qué está trabajando la alianza o qué logros ha tenido, pues los puedan conocer a través del portal logístico. Luego tenemos nuestra pestaña de corredores, también tenemos un enlace a la normatividad, que es la resolución 164 del año 2015, y nos encontramos con una página para cada uno de los corredores logísticos. Aquí nos encontramos con una descripción breve del corredor, y lo más importante es el acceso a los tableros de control para el año 2019 y 2020. Este acceso a los tableros de control también se encuentra a través de la pestaña de estadísticas, y pues esta parte más adelante Juan Carlos la explicará a detalle. Aquí en esta sección, en cada uno de los corredores logísticos, es donde digamos que fue
la razón de ser del portal logístico en sus inicios, como les comentaba, y donde actualmente estamos trabajando en poder presentar para cada uno de los corredores. Primero, pues nuestro primer paso es un mapa que presente el corredor, pero estamos realizando algunos cambios porque incluso desde la resolución 164 se concibe a los corredores logísticos y se hace una separación por modos, es decir que esto también pues desde ya nos está como creando en nuestra mente esa interpretación que eh, el corredor es, también, es tal vez solamente la vía. Entonces, lo que estamos trabajando es poder mostrar un corredor como cada uno de los modos que permiten pues el transporte de mercancías, y esto lo queremos lograr primeramente pues ubicando en los mapas los diferentes modos que hacen parte del corredor logístico, y luego ya pues en un segundo nivel poder tener en cada uno de los corredores eh, esos servicios que están disponibles actualizados correctamente, ¿no? Por aquí en nuestra pestaña de estadísticas, que es pues la parte fuerte del portal logístico, vamos a encontrar estadísticas de los diferentes modos. Si bien a inicios de este año tal vez solamente teníamos información del modo terrestre y nos encontrábamos trabajando ya con la ANI en un tablero para el modo férreo, es importante también mencionar que el que se diera esta emergencia y la pandemia eh, nos llevó a un seguimiento constante del movimiento de mercancías. Era muy importante pues estar muy atentos a si había algún problema de desabastecimiento en alguna zona del país, y por ello se creó, pues como conocen, el Centro de Logística y Transporte, y se crearon diferentes mesas donde estaban muchas entidades, y allí lo que se buscó fue poder compartir información sobre los diferentes modos. Todo esto logró que se agilizara tal vez algunos procesos que desde hace un tiempo queríamos iniciar de integración con otras entidades para obtener la información, pero pues es una de las partes positivas de esta emergencia, y es que nos permitió tener esa interacción con otras entidades. Entonces, como fruto de todo esto, podemos tener esta información que se presenta en cada uno de los modos. Aquí iniciando por el modo aéreo, en este modo, este tablero también es administrado por la Aerocivil, donde se presenta información general de la carga movilizada a través de este modo, y la información se encuentra desde el 25 de marzo del año 2020 con actualización diaria. El detalle está a nivel consolidado sobre tanto por llegadas y salidas de vuelos y el volumen de carga. Hay una totalización por cada uno de los nodos y se puede encontrar cómo ha sido esa distribución en esa cantidad de vuelos de acuerdo a las excepciones que están actualmente para que se permita la operación por este modo. Como les mencionaba, este tablero es administrado directamente por la aeronáutica. Aquí en el portal simplemente publicamos su resultado, y aquí en la parte inferior lo que nos encontramos es una visualización del comportamiento histórico que se ha tenido. Esta información, bueno, pues nos gustaría poder presentar más detalle, pero pues allí lo que define la aeronáutica es que la información es la información más detallada que puede presentar por temas de seguridad de la misma. Luego, en el modo férreo, como les comentaba, pues ya desde el año pasado nos encontramos trabajando con la ANI para lograr presentar cifras
pues, del movimiento de carga en este modo. Y también pues toda la emergencia nos llevó a tener un proceso mucho más rápido. Entonces la ANI también en conocimiento de las operaciones nos pidió que este tablero se dividiera en dos, prácticamente como dos módulos muy grandes. Es decir, que se dividió la mercancía en otros productos y tenemos cifras específicamente para el carbón. Aquí en este tablero de la ANI nos encontramos con información del año 2019, año 2020 y un comparativo de ambos años. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar información por cada uno de los corredores, sea Bogotá, Belencito, Dorada, Chiriguaná. Encontramos información en detalle por origen y destino. Encontramos información de cómo se comporta este movimiento en cuanto a la balanza comercial, es decir, qué cantidad de carga es de transporte nacional, de exportación o de importación. Encontramos información por mes, por corredor, la clasificación del producto y las diferentes unidades de carga que se manejan. Esto mismo nos encontraríamos para el año 2020 y en el comparativo al que podemos tener acceso, básicamente también podemos comparar lo que ha transcurrido tal vez desde este año 2020 con el año anterior para poder conocer cómo ha sido esa variación en toneladas y número de trenes con detalle de mercancías y con detalle de cómo se ha comportado en cada uno de los servicios. Es decir, son unos tramos que se manejan al interior de cada uno de estos dos corredores. Y como ya les mencionaba, tenemos una información adicional para el carbón, que prácticamente es pues todo lo relacionado con la operación de Fenoco, donde nos encontramos información pues un poco con menos detalle, entendiendo que solamente es una mercancía, pero podemos tener las toneladas que se han movilizado, el número de trenes y su comportamiento por mes, entendiendo pues que toda esta carga es para exportación y pues el detalle de su origen y destino. En cuanto al modo fluvial y marítimo, lo que nos encontramos es, bueno, inicialmente surgió también una comunicación con Cor Magdalena para poder presentar las cifras pues que tiene esta entidad, hablando específicamente del transporte por el río Magdalena. Entonces, aquí nos vamos a encontrar este tablero que al igual que en el modo férreo, pues Cor Magdalena en su conocimiento de la operación nos pidió que dividiéramos en otros tipos de carga y granel líquido. Voy a ya Aquí, rapidísimo mandar una cosa. Aquí encontramos información del año 2019, 2020 y comparativo también de los dos años. En cuanto a la información de Cor Magdalena, tenemos pues nuestro filtro temporal. Encontramos filtro por origen, destino, tipo de carga, mercancía, un total de toneladas, kilómetros y viajes, y un detalle por origen, por destino, la mercancía y el tipo de carga movilizada. Aquí encontramos cómo es esta distribución por tipo de carga y su comportamiento histórico. Tanto las cifras del modo férreo como ese tablero de Cor Magdalena son de actualización mensual, entendiendo pues las operaciones y los registros que se manejan internamente. Sobre el modo aéreo, creo que no lo mencioné, su actualización es diaria. Y aquí, bueno, ya después de tener ese tablero de Cor Magdalena, también nos encontramos con información de la DIMAR,
Entonces, la DIMAR nos está entregando semanalmente una información sobre los zarpes que ellos pueden reportar. Esta información está dividida entre carga sólida y carga líquida. Y en el detalle lo que nos vamos a encontrar, qué pena, arribos, en el detalle lo que nos vamos a encontrar es también otra vez nuestro filtro temporal, país de procedencia, tipo de buque, capitanía y razón de arribo. Tenemos un total de toneladas de carga, total de toneladas de víveres y el número de viajes. Esto se divide así porque también en el marco de la emergencia era importante conocer de esa carga qué cantidad pertenecía a víveres, hablando de, pues en referencia a esas mercancías que son de primera necesidad. Aquí encontramos un detalle por país de procedencia, por origen, por la capitanía del muelle de arribo. Encontramos como la distribución de los viajes en cuanto a si es movimiento nacional o internacional, y la distribución por razón de arribo, bien sea por simplemente descargue, cargue o carga-descarga. Y tenemos el comportamiento histórico que ha tenido esta información. Luego entonces eso también nos llevó a analizar que teníamos información de entidades tal vez adscritas al ministerio, como Cormagdalena, o información de una entidad externa como DIMAR, pero no estábamos procesando la información de las inspecciones fluviales, que es información muy completa sobre el movimiento de carga y hasta de pasajeros en los diferentes ríos del país. Es así como comenzamos con el desarrollo de este tablero, que es un tablero provisional porque hace ya un tiempo pues se publicó y se hizo difusión en cuanto a que el Registro Nacional Fluvial está teniendo varias mejoras, y este reporte por cada una de las inspecciones sobre las operaciones fluviales está en este momento en pilotos, pero la idea es que funcione en tiempo real y se va a tener información con un mejor detalle y pues con una actualización en un periodo más corto. El ideal es que sea diariamente. Pero entonces, temporalmente, tenemos este tablero de operaciones fluviales, que es lo que consolida el grupo acuático del Ministerio de Transporte para, bueno, con la información de las operaciones fluviales, y se consolidaba para tenerle, pues, para manejo interno del Ministerio de Información. Entonces, esa información que está consolidada la estamos utilizando como entrada a ese tablero, donde tenemos información del año 2019, el año 2020. Tenemos aquí nuestro filtro temporal y podemos realizar filtro por río, inspección. Tenemos el total de viajes en embarcaciones mayores a 25 toneladas, viajes en embarcaciones menores a 25 toneladas, el total de toneladas, el total de pasajeros y el total de cabezas de ganado. Tenemos aquí un comportamiento histórico en cuanto a ganado, pasajeros y carga, bien sea carga general o derivados del petróleo. Encontramos cómo es esa distribución de la carga en cuanto a derivados del petróleo y carga general. Encontramos cómo es el comportamiento por mes en cuanto a un total de toneladas y una diferenciación por río. Y aquí en la parte inferior encontramos los productos movilizados de carga general y los productos derivados del petróleo. En el mapa están georreferenciadas las diferentes inspecciones fluviales. Como les menciono, pues este es un tablero que es temporal,
lo que ya se está avanzando es en utilizar el Registro Nacional Fluvial para tener acceso directo a él y de allí extraer la información para poder presentar un tablero tal vez similar a este, pero primero pues aquí en su filtro temporal pues va a permitir que no sea simplemente un consolidado mensual, sino que nos encontremos con información con un detalle eh, diario, podría ser, y con con una periodicidad de actualización más corta, que no sea un mes, mes y medio, 2 meses, como se actualiza este tablero, ya que pues es con un consolidado que realiza el grupo acuático luego de recibir la información de todas las inspecciones fluviales. Aquí, antes de pasar al modo terrestre, quisiera saber si existen preguntas hasta este momento. Sí, Camilo, nos preguntan por acá. Bueno, ¿la información registrada está conformada por reportes del generador de carga y empresa de transporte o solo las empresas de transporte? Ok, bueno, hablando del RNS, lo que nosotros manejamos aquí en el portal viene la base de datos de manifiestos y cumplidos de remesa. Es decir, que estamos utilizando la información reportada por las empresas de transporte. Camilo, ¿hay alguna, nos dicen acá, la pestaña del RNS no carga? ¿Cuál es ¿hay algún navegador donde la página no funcione bien? ¿Nos recomiendas algún navegador? Porque a nosotros desde Mozilla nos abre bien. ¿Cuál pestaña? ¿Esta o la página principal del RNS? La pestaña del RNS en el portal logístico. No, pues no sabría decirles. Yo utilizo Edge y también he utilizado Mozilla y no tiene problema. Sí podría ser temas del navegador. Nos preguntan cuál es la última versión del manual RNS para empresa de transporte. Ese está ahí en la pestaña del RNS. Ahí están los manuales. Sí, pero para asegurarse que sea sí o sí la última versión, aquí en la pestaña directa del RNS, aquí, en esta parte, encontramos los diferentes manuales. Perfecto. Nos preguntan acá, ¿las empresas tienen que subir la información o la sube la empresa de transporte que presta el servicio? Recordemos que las empresas de transporte están continuamente alimentando el RNS, que es la información con la que nos dice Camilo se generan estos reportes. Ya los reportes que tienen que hacer los generadores es una información diferente de esos reportes. Recuerden que tenemos una capacitación mañana y el día viernes. Sí, exacto, Natalia. Gracias, Camilo. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Listo. Bueno, aquí ya para entrar a nuestro módulo del modo terrestre, primero, pues, como les venía mencionando, nuestra fuente principal aquí es el RNS. Entonces, en este módulo es importante que conozcan que hay información del RNS que es pública. Entonces, ¿cómo accedemos a esa información pública del RNS? Aquí en la página del RNS nos vamos a encontrar con esta sección. Consulta de estadísticas RNS desde enero de 2015. Esa información desde enero de 2015 pues está disponible. Sin embargo, pues entendiendo el registro y cómo a través de los años ha tenido como una curva de madurez y cada año el registro recibe más número de manifiestos reportados y más información. Es importante que para cualquier análisis pues tengamos en cuenta esto para llegar a definir desde qué año mes vamos a comenzar a hacer algún análisis o a tener la información pues en cuenta, ¿no?
aquí, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar un archivo por cada mes, que es con este botón. Diligenciamos el año-mes inicial, año-mes final. Diligenciamos el CAPTCHA, que es esta suma que encuentran acá, y pueden generar este consolidado por mes. Este consolidado por mes, ¿qué es lo que hace? No va a mostrarles, digamos que un archivo con datos manifiesto a manifiesto, es decir, que cada fila sea un manifiesto. Ya son bases de datos muy grandes, que pues su procesamiento necesita, primero, pues una buena máquina, y segundo, pues es un procesamiento que lleva un tiempo largo. Y también, pues, siempre hemos analizado cuidadosamente el tema de seguridad de la información, habeas data, todos los temas legales que debe tener en cuenta el ministerio para poder publicar esta información. Por tanto, entonces, este archivo viene de la base de manifiestos, y lo que se hace con este archivo es que se consolida la información por configuración vehicular, por origen y destino, y por mercancía. Es decir, que todos los viajes que tengan iguales estas tres características se van a hacer una sumatoria de esos viajes, una sumatoria de las toneladas, una sumatoria tal vez de los galones, y todos se registran en una fila del archivo. Entonces, este consolidado, por ejemplo, es el mismo que nosotros utilizamos para algunos tableros que están aquí en el portal, y pues es un consolidado que es de acceso público si cada uno lo quiere consultar. Es importante también mencionar que el portal ha venido evolucionando a medida que nosotros también hemos encontrado que hay diferentes necesidades del sector. Es decir, que a medida que nosotros identificamos que hay un requerimiento que tal vez es muy repetitivo, eh, en cuanto a Orfeos, PQRs, que nosotros pues constantemente estamos respondiendo a los usuarios. Esa información que encontramos que es repetitiva, revisamos de qué manera podemos disponerla en el portal para que sea de fácil acceso, y pues todos puedan encontrarla fácilmente. Entonces, dicho esto, desde diciembre, tal vez, del año 2019, se dispuso esta información que se llama acá generar archivo con los tiempos logísticos por cada mes. Este archivo, su fuente es la base de datos de cumplidos de remesa, y allí ya lo que se dispone es una información con detalle de los tiempos logísticos en cuanto a tiempo del viaje, tiempos de carga y descarga, y tiempos de espera para el cargue y el descargue. Esta información viene en archivos mensuales. Tenemos actualmente todo el año 2019 y lo corrido el año 2020. Su generación, digamos que tiene un tiempo de retraso para generar tal vez el archivo, por ejemplo, el archivo de julio, tiene un buen tiempo de retraso. ¿Por qué? Porque como hablamos que son cumplidos de remesa, pues tenemos que esperar a que se generen esos cumplidos para poder publicar la información. Entonces, básicamente, estos dos archivos son los que pueden tener acceso. Este archivo no tiene ningún tipo de resumen, no es un consolidado. Lo que hace es que presenta por cada una de sus filas, por cada una de sus filas es una remesa, y allí lo que se van a encontrar es información anonimizada para placas, para identificación de conductor y para empresa. Estamos revisando para poder incluir aquí generador de carga, porque también es algo que nos han solicitado, y básicamente sobre todo son solicitudes de la academia, porque quieren tener acceso a esos tiempos que están siendo reportados en el RNC para diferentes estudios. Básicamente esta misma información es la que nosotros estamos utilizando para el análisis de tiempos que estamos realizando actualmente, y lograr publicar
ese modo de visualización de tiempos logísticos de acuerdo a la información del RNS. Entonces, primero, pues es importante que conozcan esto para que pues cada persona que quiera hacer un análisis pues pueda descargar la información y lo pueda procesar. Aquí ya, sí, continuando con nuestro modo terrestre, entonces, primero nos encontramos estos tableros de carga movilizada, donde por cada uno de los años y separando por toneladas y galones, nos encontramos con esos tableros que presentan mensualmente las características del movimiento del total de viajes, toneladas, pues teniendo como fuente el RNS. Estos tableros son procesados precisamente con este archivo consolidado que también está pues expuesto al público. Estos tableros prácticamente son tal vez los primeros que publicamos en el portal. Se puede encontrar primero pues el filtro del mes. Podemos realizar filtros por departamento, sea como origen o destino, y municipio, sea como origen o como destino. Y aquí en la parte inferior nos encontramos con detalle de los principales orígenes, podemos ver los principales destinos y podemos encontrar el tipo de mercancía movilizada con un detalle por configuración vehicular y cómo es la distribución del movimiento de carga en esta configuración vehicular. Aquí pues algo importante mencionar, utilizamos siempre la herramienta de Power BI. Esta herramienta permite adicionalmente a estos filtros que podemos aplicar aquí de este estilo, también nosotros podemos seleccionar en las diferentes visualizaciones algún dato y todo el tablero me va a resaltar en cada una de las gráficas lo que está relacionado con ese dato. Es decir, aquí me está resaltando lo que está relacionado con origen Valle del Cauca. Y otro tema importante es que cuando en el PLC, bien sea, en Power BI, bien sea en tableros del portal o un tablero de otra entidad o otra persona que esté publicando información, si en alguna de las gráficas nos encontramos con esto, quiere decir que esta es una gráfica que tiene un segundo nivel en su jerarquía y, por ejemplo, aquí estamos viendo las toneladas por origen por departamento. Si voy al siguiente nivel de jerarquía, voy a encontrar las toneladas por origen a nivel de municipio. Por aquí me devuelvo. Y algo que también puedo hacer es que vamos a... Creo que se me va a apagar el computador. Espérenme, por aquí voy solucionando. Entonces, bueno, les mencionaba que es importante que tengan en cuenta esto para poder utilizar muy bien esta herramienta de Power BI y que tal vez en este tipo de visualizaciones no se pierda información. Aquí lo otro que les quería mencionar era exactamente esto que sucedió en este momento, y es que utilizando este botón, si yo lo activo, si yo selecciono alguno de los departamentos, voy a observar solamente los municipios de ese departamento. Es decir, voy al segundo nivel de la gráfica, pero con un filtro específico, en este caso, por departamentos. Aquí, básicamente, pues primero nos encontramos con este módulo de carga movilizada. Luego nos vamos a encontrar con nuestro comparativo anual. En este comparativo anual lo que hacemos es que de los tableros que les mostré anteriormente, mes a mes, tomamos ese total de toneladas, viajes
y galones, y lo disponemos en este tablero donde presentamos la variación por año de los últimos 3 años. Entonces presentamos la variación del año 2018 versus el año 2019 y el año 2019 versus el año 2020. Aquí pues claramente vemos el impacto de la emergencia, siendo abril el mes pues en el que más impacto negativo hubo, y podemos ver cómo pues ha continuado esa tendencia negativa. Sin embargo, cada uno de los meses después de abril pues ha tenido, solamente comparando 2020 el, con el mes anterior, pues podemos ver que hasta julio se ha venido recuperando esa cantidad de mercancía movilizada por el modo carretero. Y aquí por último nos encontramos con nuestro mapa de calor. Este mapa de calor presenta información importante, pero digamos que su análisis es de bastante cuidado, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a encontrar aquí es información que tiene que ver con la fecha de creación de los manifiestos. ¿Esto qué quiere decir? Esta información está actualizada diariamente. Y al ser información que se presenta de acuerdo a la fecha de creación de manifiestos, pues ahí entran varias cosas que hay que tener en cuenta al momento de analizarla o utilizarla para algún informe detallado. Nos puede presentar, digamos que, una aproximación a cómo ha sido ese comportamiento. Si analizamos esta información por creación de manifiestos, sí vemos un comportamiento tal vez los fines de semana, donde se disminuye la creación de manifiestos, los días festivos, pero aquí hay que resaltar que esta información, al ser simplemente la creación de manifiestos, constantemente la información histórica puede presentar cambios, porque muchos de esos manifiestos que fueron creados pueden ser anulados, ¿sí? La fecha de creación del manifiesto no significa que el viaje se realice en esa misma fecha, es decir, puede ser fechas de creación de hoy, pero la expedición del manifiesto, es decir, cuando en teoría el viaje va a iniciar, puede ser mañana o incluso pasado mañana. Entonces, esta información hay que analizarla teniendo en cuenta estos puntos, ¿no? Nosotros ya hace algún tiempo nos venían solicitando, pues, que se pudiera presentar esta información así, de carácter, pues, de actualización diaria, y que se permitiera ver como en el día a día cómo era ese comportamiento de creación de manifiestos. Pero precisamente por lo que les comentaba, pues se estaba manejando con mucho cuidado. Sin embargo, pues también a raíz de la emergencia, nos tocó rápidamente publicarla. Y aquí lo que encontramos es información por viajes totales, toneladas, galones, vehículos y mercancías. Y en cada una de estas pestañas lo que vamos a encontrar es información desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 10 de agosto del año 2020, con detalle diario. Podemos realizar filtro por partida y código, por departamento de origen, y encontramos acá un listado de los principales orígenes. Y aquí vamos a encontrar el mapa de calor por origen, claramente pues donde se presentan esas zonas en el tono naranja rojo, es donde pues es mayor el número de viajes que tienen ese origen. Aquí en esta visualización simplemente podemos, al colocar el cursor encima de algún punto, encontramos el nombre de ese municipio y la cantidad de viajes. Y aquí en la parte inferior encontramos el mismo detalle con el filtro por departamento, los destinos ordenados de mayor a menor en cuanto al número de viajes,
y también nuestro mapa de calor por destinos. Esta misma disposición la encontramos para toneladas y galones, es exactamente igual, sino que ya pues la medida no es por viajes, sino es por toneladas, y encontramos lo mismo para galones. En cuanto a vehículos, nos vamos a encontrar con un filtro por partida y código, filtro por departamento de origen y destino, y un detalle diario. Aquí en la parte de la derecha nos encontramos el número de viajes que se realizaron y el número de vehículos que se utilizaron. Esto es un conteo de placas, pero es un conteo distintivo, es decir, que aquí estamos diciendo que son 106.000 vehículos, es decir, 106.000 placas en total, y para cada día que se presenta el recuento de número de placas, también es un conteo distintivo. Eso quiere decir que este total de los 106.000 no corresponde a la suma de las placas de todos los días, porque pues hay placas que están realizando viajes en un día y en otro día, y en este conteo distintivo pues no se cuentan, digamos, también por el número de viajes que cada una ya realizó. Y aquí encontramos el número de vehículos por configuración. Esta información básicamente fue solicitada por la policía de carreteras para poder hacer esos análisis en lo referente a la movilización de los vehículos durante la emergencia. Y finalmente nos encontramos con esta pestaña de mercancías, donde tenemos también los filtros por departamento y municipio, tanto para origen como para destino, filtro de partida y código, y nos encontramos con esta tabla donde podemos ver, bien sea por número de viajes, número de toneladas o galones, las principales mercancías movilizadas de acuerdo a lo reportado en el RNS. Como ya les mencionaba, pues esta es una información de actualización diaria. Cada mañana se está realizando su actualización, pero es importante que tengamos en cuenta esa característica de ser información donde su fuente es la creación de manifiestos, porque digamos que teniendo en cuenta esto, no se puede utilizar esta información tal vez para realizar conclusiones en cuanto a esa comparación de cómo ha sido la disminución de movimiento de mercancía por impacto de la emergencia. Pues para eso disponemos de otros tableros. Simplemente nos da la referencia de cómo es ese comportamiento en cuanto a la generación de manifiestos en el país. Aquí ya nos encontraríamos con nuestros tableros de control del año 2019 y año 2020. Están, como ya lo mencionaba Juan Carlos, para cada uno de los corredores logísticos. Esos tableros son de actualización mensual y actualmente, pues, desde que se publicaron, desde julio del año pasado, se publicó la primera versión. Hemos estado siempre trabajando en mejorar, en encontrar nuevas fuentes de información. Estamos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para poder tener acceso a información georreferenciada de esos puntos críticos de accidentalidad, y que esto nos permita también poder presentar información por corredor logístico, pues que sea de calidad y que permita también ver este tipo de indicadores. Y bueno, constantemente estamos revisando esos tableros, también pues se está trabajando en una optimización de los mismos en cuanto a la velocidad de respuesta frente al usuario. Digamos que por la cantidad de información que sus tableros presentan, tal vez a veces su tiempo de respuesta en cuanto a la aplicación de algún filtro puede ser largo, y pues no precisamente
ahí sí, como la pregunta ahorita no precisamente tiene que ver con el navegador, sino es algo ya de la herramienta. Entonces en esto pues estamos trabajando, ya Juan Carlos se los presentará en detalle. Aquí en la parte inferior nos encontramos con nuestra publicación de transporte en cifras. Esta es una publicación que realiza el Ministerio cada año. En este momento pues el área de planeación se encuentra consolidando ese documento del año 2019, donde tiene todas las estadísticas y cifras relacionadas con el transporte en Colombia, bien sea de carga de pasajeros, número de vehículos. Este es un resumen que realiza el Ministerio en apoyo a la Oficina de Planeación, y esa oficina se pone en contacto con diferentes entidades para poder tener esa información oficial y consolidada de cada año. Y bueno, aquí finalmente nos encontramos con nuestra pestaña de publicaciones, donde pues nuestra intención es también que primero pues que el sector conozca cuáles son esos planes que están rigiendo el desarrollo de la Política Nacional Logística. Encontramos pues nuestro COMPES 3982, que es el último COMPES y el que nos está definiendo varias metas, tanto al Ministerio como a todas las entidades que están relacionadas con el sector. Y encontramos pues diferentes documentos como el Plan Maestro de Transporte Intermodal, Plan Maestro Fluvial de Colombia, que son el referente para todo el desarrollo de proyectos. El Ministerio y el Grupo de Logística pues ha realizado en estos últimos años varias consultorías que están pues relacionadas con diferentes proyectos que se tienen. Entonces aquí lo que queremos es poder publicar y dar acceso a esos documentos resumen o tal vez el entregable final de cada una de las consultorías para que pues el sector tenga acceso. Tenemos aquí también pues un enlace a nuestra encuesta nacional logística, que es la encuesta que realiza el DNP. Y pues hemos querido poder publicar los boletines de tráfico portuario que emite la Superintendencia de Transporte. Eso es lo que nos encontramos aquí en la pestaña de publicaciones. Ya Juan Carlos continuará explicándoles los tableros de control en detalle, pero pues quisiera saber qué preguntas hay hasta el momento. Camilo, en estos, ahorita en la información que mostrabas de los mapas de calor, ¿sería posible tener comparativos con los mismos periodos del año pasado? ¿No lo ves tan viable? Porque aquí tenemos información a partir del 1 de marzo. Sí. Pero sí sería bueno tener como tener ese comparativo con los mismos periodos del año anterior. Sí, yo creo que es posible. Incluso pues esa información ya está, digamos que ya está todo desarrollado. Sin embargo, esas hace parte de una de las versiones de tableros que son de manejo interno. Pero no, pues yo la verdad no le vería problema. Aquí lo tomo como solicitud y lo consulto internamente para poder publicarlo, porque sí podríamos, por ejemplo, poder aquí encontrar información, esta misma información, pero también del año 2019, para que todos tengan acceso a las cifras. Sí, porque desde FENCARGA les estamos enviando el documento de reactivación económica cada 2 semanas, que sí tiene un comparativo semanal desde marzo de este año comparado con marzo del año anterior, que es información inclusive pues muy valiosa que tú nos entregas. Pero también para la realización de esos análisis sería importante. La otra pregunta que tengo es, en la parte que tú dices del RNDC, digo, de las estadísticas, las de modo terrestre, ¿esas estadísticas coinciden con los gráficos que están publicados en la página del RNDC?
Son los mismos datos. Sí, Hay carga son, movilizada y si tú entras a la página inicial del RNDC, también hay unas estadísticas. Deberían coincidir. sí, esas deberían coincidir. Nosotros últimamente identificamos un problema en cuanto al número de viajes, porque en las gráficas que están en el RNS no nos estaba coincidiendo con el proceso que se estaba realizando para estas estadísticas consolidadas. Entonces, estamos revisando esto y también estamos revisando mm, dar primero pues como una transformación en la visualización de esas gráficas del RNS y tal vez tal vez en este mes podemos llegar a tenerlas también aquí en esta pestaña de estadísticas, esas gráficas del RNS y ya no van a estar dispuestas en el portal de acá. Entonces, estamos revisándolas también para poder encontrar tal vez qué gráfica nos hace falta disponer aquí, porque estas pues, si bien existe el portal, estas también generan un dato directo y resumido, que muchas veces es el que uno necesita, sin tener que entrar a abrir un tablero y revisar los filtros y aplicarlos. Entonces, lo que queremos hacer es disponerlas de otra forma en el PLC, pero nos encontramos revisando esto porque, como te digo, para el año 2020 tenemos una pequeña diferencia en cuanto al número de viajes. Entonces, lo estamos revisando. Perfecto. Continuemos. Bueno, entonces continúa Juan Carlos para explicar en detalle los tableros de control, que como ya les hemos mencionado, es un proyecto en el que hemos querido entregar estadísticas por corredor. Eso pues abre todo un grupo de indicadores y nos lleva también a buscar información en otras entidades. eh, y pues también trae un análisis para poder consolidar esas toneladas y galones y viajes eh, por cada uno de los corredores, mejorando siempre ese modelo para definir qué carga se puede asignar o no a determinado corredor logístico. Entonces, es uno de los, digamos que de los proyectos más grandes del portal que presentamos en su primera versión, pero pues el plan de trabajo a largo plazo pues es muy grande y pues ambicioso también en cuanto a lo que quisiéramos nosotros presentar. Entonces, adelante, Juanca. Hola, ay, perdón, es que cuando uno cambia a compartir pantalla, los botones del control de micrófono y video, pues cambian de posición. Listo, gracias, Camilo. Entonces, continuando con esta última parte del recorrido por el portal logístico de Colombia, nosotros tenemos una sección que se llama tablero de control. Esta la podemos ver a través del menú de corredores. Por cada uno de los corredores podemos ver el tablero de control del año 2019 y del 2020. Y a través de la sección de estadísticas también encontramos la sección tableros de control 2019 y tableros de control 2020. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver los 8 corredores estratégicos que se han conformado, en los cuales pues estamos, digamos, segmentando la información logística acerca de cómo se comporta cada uno de estos corredores. Entonces, pues vamos a ver el corredor Bogotá-Buenaventura. Podemos acceder, como bien les cuento, a través de las dos rutas, de cualquiera de estas dos rutas. Mientras va cargando, el criterio, digamos, para la selección de los municipios que participan dentro del corredor es que el
tenga por lo menos un tramo de la carretera que pase por la jurisdicción del municipio, ¿sí? Puede que digamos, el corredor logístico no tenga un paso urbano o la cabecera municipal esté separada unos kilómetros de la vía principal, pero pues si el tramo, digamos, físico de la calzada pasa sobre el área política, digamos, la división política del municipio, entonces consideramos que el municipio ingresa dentro del recorrido del corredor. Entonces, aquí les muestro, en todos los corredores y en todas las secciones del corredor, de los tableros, se encuentra esta línea de tiempo donde nosotros podemos segmentar tanto por mes, por semana, por ejemplo, mientras va cargando, y por día. La actualización de esta información de los tableros de control es de periodo mensual. Sin embargo, pues como mencionaba Camilo anteriormente, pues estamos en un proceso de mejoramiento y por eso la información del mes de agosto no se ha actualizado hasta el momento, pero en el transcurso de la semana, pues estos tableros ya se encontrarán, digamos, completos para su publicación. Entonces, el tablero de control pues cuenta con cinco secciones. Esta primera sección es una pantalla, es un resumen, digamos, de las 4 familias de indicadores que nosotros tenemos dispuestas dentro de los tableros. Encontramos también unos botones de segmentación de acuerdo a las 5 principales categorías de vehículos de carga que se encuentran, que es el camión rígido de 2 ejes, el de 3, camión rígido de 4 ejes, tractocamión de 2 ejes y de 3 ejes. También vemos que los viajes los hemos segmentado de acuerdo a la naturaleza de la carga. Entonces tenemos carga sólida a este lado, tenemos carga líquida a este lado y el comportamiento mes a mes durante este año 2020, y vemos cómo la declaratoria de emergencia COVID-19 nos ha disminuido el volumen de carga, pasando, por ejemplo, en esta sección de toneladas de 1.350, digo, 1.350.000 toneladas aproximadamente, en junio tenemos 1.100.000 toneladas aproximadamente. En el segmento, por ejemplo, de este corredor, y eso lo podemos comparar o diferenciar con todos los corredores, hay unos corredores cuya vocación, por ejemplo, del transporte es diferente. Entonces, en este corredor Bogotá-Buenaventura, vemos que, por ejemplo, la mercancía líquida o que las empresas lo registran como galones, pues ha venido en aumento en el transcurso del año, lo cual pues es un buen indicador respecto a este tipo de mercancía, y pues evidenciamos que ya está llegando, digamos, a niveles normales de lo que se estaba movilizando para el año 2019. Entonces vemos también el valor total de las toneladas movilizadas en el transcurso del año. Vemos también la cantidad de viajes en sólido, y aquí también vemos la cantidad de viajes en líquido. La suma total de los galones movilizados por todos los viajes que han tenido origen y destino dentro del corredor. Un porcentaje de ocupación teórico dentro de la carga sólida, el promedio de los vehículos de carga, el modelo promedio. También vemos aquí la división de la ocupación para carga líquida y el modelo también de esos vehículos que transportan esa carga líquida. La suma total, digamos, de los viajes realizados, pues vemos la división de estos viajes de acuerdo a cada una de las configuraciones existentes, y vemos, por ejemplo, que la gran mayoría de los viajes se realizaron con tractocamión de 3 ejes, y esto equivale a 210.387 viajes.
También la segunda categoría, pues que más transita a través del corredor, pues es el camión rígido de 2 ejes con 177.191 viajes y pues digamos que ya más adelante vamos a ver una desagregación de estos componentes. Vemos la sumatoria total del valor del flete pagado de 457.540.000 pesos. Vemos cuántos vehículos se han movilizado a través del corredor. Estos han sido 32.913 vehículos. Una estimación teórica de las emisiones, que es digamos, uno de los aspectos a fortalecer en las nuevas versiones de tablero de control. Vemos que son 104 toneladas de emisiones de CO2, 3.505 viajes en vacío reportados, es decir, no son calculados, sino que las empresas realizan la generación del manifiesto como viaje en vacío dentro del RNDC y también un cálculo acerca de las emisiones de CO2 promedio por un viaje de un vehículo de acuerdo a la configuración establecida y una distancia promedio de los vehículos de acuerdo a las configuraciones establecidas. En esta parte inferior, pues podemos ver un enlace a la descripción metodológica de cómo se realizó la construcción de estos indicadores y pues las diferentes tipos de visualizaciones. Aquí podemos ver entonces nuevamente una segmentación, una separación de viajes desde viajes sólidos y viajes líquidos, el comportamiento mes a mes, tal cual como lo veíamos en la pantalla inicial, y luego vemos cómo esas toneladas fueron distribuidas de acuerdo a cada una de las configuraciones vehiculares que nosotros tenemos previamente identificadas. También tenemos pues una tabla, un gráfico de barras incluido que nos muestra la distribución toneladas origen-destino por municipios, donde vemos que, por ejemplo, este corredor, la gran mayoría de viajes han sido realizados desde origen Buenaventura con diferentes destinos como lo es Bogotá, Buga, Cali, Jumbo y Palmira, que son los cinco primeros destinos que se originan desde Buenaventura. Y aquí vemos la cantidad de toneladas que han sido enviadas desde este origen hacia cada uno de los destinos, cuántos viajes se han realizado y la cantidad de toneladas en promedio por cada uno de los viajes realizados. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una diferencia entre los viajes que se realizan a Bogotá y los viajes que se realizan a Buga, donde vemos que los viajes a Bogotá, pues, es menor el peso promedio de los viajes realizados y en Buga, pues, vemos que es mucho más alto este promedio de toneladas en cada uno de los viajes realizados. Por otro lado, entonces, desde el punto de vista de los viajes líquidos, vemos que existen, por ejemplo, los orígenes como Jumbo, el municipio de Coello en el Tolima y Buenaventura, donde van hacia ciudades o municipios como Palmira, Ibagué y Buga, donde vemos que la distribución, digamos, la cantidad de galones en cada uno de estas rutas, pues es un porcentaje mucho más alto que las posteriores rutas establecidas dentro del corredor. Ya luego, entonces, hacemos una distinción de los diferentes tipos de mercancías registradas de acuerdo en el RNDC, donde vemos, de acuerdo a la configuración vehicular, este producto en qué configuración viajó principalmente. Entonces, tenemos, por ejemplo, la partida maíz, donde vemos que el tractocamión de 3 ejes pues transportó 706.712 toneladas, ¿sí? Y muy pequeñito vemos por acá en camión rígido de 2 ejes, vemos que fueron,
2.458 toneladas. ¿Sí? Entonces, pues vemos que existe una preferencia de acuerdo a cada uno de los tipos de mercancía a ser transportados, digamos, de acuerdo a una configuración vehicular específica. Lo mismo, aquí vemos el transporte de mercancía también líquida por tipo de vehículo. Entonces ya vemos que, por ejemplo, el gasóleo se encuentra distribuido, digamos, en tres tipos de configuraciones, pues cercanamente similares. Por ejemplo, aquí vemos el gasóleo para tractocamión de 3 ejes, el gasóleo también para camión rígido de 3 ejes y el gasóleo también para camión rígido de 2 ejes. La siguiente pestaña que nosotros tenemos dentro de nuestro informe es el movimiento, los flujos de movimiento de estas mercancías y pues determinamos nosotros el ratio de ocupación que tienen los vehículos dentro de esta configuración. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de viajes en sólido, la cantidad de viajes en líquido y la cantidad de viajes en vacío reportados. Estas configuraciones, de acuerdo a la normatividad establecida y las capacidades teóricas de cada uno de los vehículos, encontramos que, por ejemplo, los vehículos de carga sólida tienen un índice de ocupación del 46.46% y los vehículos que transportan carga líquida pues tienen un índice mucho más alto de 68.34% de ocupación. ¿Sí? Tenemos también pues un límite teórico de 15,78 millones de toneladas que pudieran llevar todos los vehículos si fueran, digamos, con su capacidad máxima en peso, valga la aclaración, en peso, y digamos que en carga líquida, pues 48 millones de toneladas. Luego, entonces, tenemos una desagregación por cada uno de los tipos de configuración, tanto camión rígido de 2 ejes, 3 ejes, 4 ejes y los tractocamiones de 2 y 3 ejes. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el camión rígido de 2 ejes es el que tiene menor ocupación y el tractocamión de 3 ejes es el que mayor índice de ocupación tiene con un 53,69%. Aquí en los viajes en vacío, nosotros tenemos los viajes reportados y pues los principales orígenes o las principales rutas de viajes en vacío reportados pues es la ruta Cali-Buenaventura, Zarzal-Tuluá, Zarzal-Cali y Jumbo-Buenaventura. Es decir, los vehículos van al puerto y también por acá encontramos más abajo Bogotá-Buenaventura. Encontramos que los vehículos realizan viajes en vacío hacia el puerto, pues para recoger mercancía de importación principalmente. Luego, entonces, tal cual como veíamos ya en la pestaña número 1, vemos que la configuración vehicular por viajes, tanto por viajes en vacío como en viajes líquidos, pues se encuentra distribuida de esta forma por cada una de las configuraciones realizadas. Y también encontramos aquí un análisis de los viajes vacíos reportados de acuerdo a cada una de las configuraciones también. Aquí encontramos cómo se ha ido comportando este porcentaje de ocupación tanto por mes a mes y cuál ha sido la evolución de este porcentaje de ocupación. Entonces, por ejemplo, vemos que para abril fue 47.76, para mayo fue 46.7 y pues volvió a subir para junio en 47,26. ¿Sí? Y aquí vemos también el comportamiento mensual de cuántos de los viajes en vacío reportados, cómo se fueron reportando mes a mes, donde vemos que la mayor cantidad de viajes en vacío en este año ha sido para el mes de junio con 1.026 viajes. Luego aquí tenemos un comportamiento por día del mes de acuerdo al límite teórico de ocupación y al límite y al valor real de
toneladas movilizadas. Entonces, por ejemplo, para ver la utilidad de esto, vamos a seleccionar uno de los filtros. Entonces vamos a ver el tractocamión de 3 ejes. ¿Sí? Les aparece en negro cuando ya realizan la selección del botón. Y podemos ver toda la desagregación de esta información. Vemos la cantidad de viajes en sólido, en líquido, los viajes en vacío, las diferentes, digamos, el porcentaje de ocupación que veíamos anteriormente, el ratio de ocupación, digamos, cómo se ha ido comportando este índice mes a mes y las toneladas movilizadas de acuerdo a la capacidad teórica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que los días, el día 5 del mes, pues hubo una baja, digamos, una baja de carga. Entonces, pues esta carga, digamos, se cambió la configuración un poco, pero la distancia entre ambos valores, digamos que nunca es la misma debido a que los vehículos ejercen, digamos, transporte, digamos, con mayor ocupación en términos de peso, de acuerdo a la naturaleza y hasta el día de movilización. Entonces, viendo ya un ejemplo en junio, todo el mes de junio se comportó de la siguiente forma. Entonces, ya se aplicó el filtro. ¿Sí aplicó? Ah, no, todavía no ha aplicado el filtro. Listo. Para el mes de junio, entonces ya vemos cómo se comportó aquí el mes y entonces vemos que estos valles dentro de la gráfica pues son los días domingo, ¿sí? Son los días domingo que nosotros podemos ver que es donde menor actividad de carga se realiza o también los días festivos. Entonces, este fue el comportamiento de junio para un vehículo de configuración tractocamión de 3 ejes. Luego en la cuarta pestaña vamos a ver un análisis que tiene que ver con todo lo que es emisiones. Como les menciono, pues está en proceso de perfeccionamiento y de mejora, donde vemos la suma total de las emisiones, las toneladas, la distancia recorrida, digamos la suma de todos los viajes y los modelos, los principales modelos o el año de matrícula de estos vehículos que han transitado por el corredor. La cantidad de vehículos, pues los viajes y en general el viaje en promedio. Cada una de estas tablas nos muestra entonces, si vemos que aquí está en gris, vemos que esta tabla nos muestra los viajes en vacío de acuerdo a cada uno de los orígenes y destinos. Aquí, digamos, la suma de las emisiones estimadas por cada viaje de acuerdo a la ruta. Luego vemos los viajes líquidos en esta tabla también por la ruta y el estimado. Y los viajes sólidos también por la ruta estimada de acuerdo a nuestro modelo que estamos manejando en este momento. Finalmente, vamos a ver la red origen-destino que vamos a tener un análisis interesante que puede servir para las empresas. Y pues vemos acá, tenemos diferentes filtros. Tenemos el filtro de configuración, tenemos el filtro de origen, tenemos el filtro de destino y el tipo de viaje. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a separar el tipo de viaje para un viaje sólido. Luego de tener este tipo de viaje, vemos la suma total de los viajes pagados, la distancia promedio de estos viajes, la cantidad de toneladas movilizadas y pues, digamos, los errores de los usuarios cuando reportan mercancía sólida y le ponen unidad de medida galones, por ejemplo. Aunque estos errores ya hemos hecho las medidas pertinentes para que se tenga, digamos, una mejor interpretación y una restricción, digamos, cuando el producto es sólido, ya no se le ingrese la unidad de medida galones.
dentro del manifiesto del RNDC. Entonces, ya haciendo una segmentación, ya hicimos una segmentación tipo de viaje y el mes de junio. Aquí vemos que, pues, como evidenciábamos anteriormente, el maíz fue el principal producto movilizado en el corredor y pues digamos aquí vemos cada uno de los productos que se han movilizado. Entonces, luego, por ejemplo, vamos a ver un camión rígido de 3 ejes. ¿Sí? Vemos cómo digamos, cambia este producto, todos los productos que se han movilizado y principalmente, digamos, en esta configuración, pues vemos que son alimentos para animales donde se movilizaron 5.079 toneladas y pues, digamos, los demás productos que se están movilizando acá. Entonces, luego podemos determinar una ruta, ¿sí? Teniéndolo, por ejemplo, de la ciudad de Armenia. Y vemos que en camión rígido de 3 ejes para Armenia, para el mes de junio, se movilizaron máquinas y aparatos eléctricos y tractores. Entonces, dentro de esto se movilizaron la suma de esto 23 toneladas y pues se pagó 1.000.000 de pesos por estos viajes para los diferentes destinos con esta configuración. Entonces, teniéndolo, por ejemplo, con la ciudad de Bogotá, ya un poquito más grande la información. Entonces vemos botellas, grasas y aceites animales, misceláneos o paqueteo, moluscos, café, eh, fibra vegetal, bueno, placas, losetas, bloques y artículos similares de origen vegetal. Y pues vemos aquí la red de origen y destino. Entonces vemos que desde Bogotá se movilizaron, uy, perdón, aquí se me movió un poquito, 14,3 millones de toneladas, de pesos, perdón, respecto al producto. Y, por ejemplo, aquí podemos seleccionar este de carne y despojos de la carne, ¿sí? Todo esto es interactivo. Después de que seleccionamos este producto con origen Bogotá, por ejemplo, que lo tenemos acá, vemos que el principal destino que se movilizó pues fue la ciudad de Cali. Entonces ya podemos saber que Cali recibió productos de carne y despojos comestibles de aves de la partida, pues es un producto refrigerado y se movilizaron en el mes de junio pues 14,3 millones de pesos pagados por estos viajes, perdón. Ahí ya entonces tenemos todos, digamos, las comunicaciones de los principales municipios a los cuales desde Bogotá salen las cargas y cuál es la interpretación que se le da a estas cargas movilizadas. La utilidad, entonces, como les comentaba, la utilidad de este tablero de control, pues ya estamos realizando, por ejemplo, integraciones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para encontrar los puntos críticos donde se han tenido accidentes con víctima mortal. También vamos a hacer una identificación de cuellos de botella. También tenemos diferentes visualizaciones que pues en el transcurso de estos meses pues van a poder encontrar mucha más información pues tanto analítica como predictiva, descriptiva como predictiva dentro de estos modelos. Entonces, uno de los objetivos es que podamos, por ejemplo, realizar una estimación de cuánta va a ser la carga movilizada para el siguiente mes al momento en el que se finaliza, digamos, uno de los periodos de análisis. Entonces, por ejemplo, si terminamos el mes de agosto, vamos a hacer el ejercicio para poder determinar cuánto es el estimado de carga aproximado que se va a movilizar dentro del corredor, por ejemplo, para el mes de septiembre, ¿sí? Pues son análisis que van a ser de mucha utilidad para los
para las empresas transportadoras y pues para los generadores de carga. Entonces, continuando, no sé si se ve, no sé si se ve en mi pantalla. Ah, no, ya, aquí ya lo paso a la presentación de PowerPoint. Las estadísticas de visitas dentro del PLC, pues vemos que tenemos una tendencia de creciente de aproximadamente unos 50.000 usuarios al mes. Tenemos más tiempo de permanencia de visita dentro de nuestro portal, muchos más usuarios nuevos o personas que entran por primera vez a la página. Entonces, vemos que también vemos cómo se ha incrementado hasta un volumen de 14.000 usuarios nuevos para el mes de mayo. En junio, pues tenemos un reporte de 8.000 usuarios. Y las páginas vistas, pues llegamos en un récord para el mes de mayo de 70.000 páginas vistas. Entonces, pues la expectativa es que para este segundo semestre, pues tengamos también una tendencia al alza, pues no tan alta por el tema de la emergencia económica, dado que las empresas querían informarse acerca de todos los cambios del Ministerio de Transporte, y ya estamos, digamos, en un proceso de una estabilización de estas visitas y permanencia dentro del portal. ¿Cuál es el futuro? Como les estaba comentando anteriormente, vamos a presentar indicadores relacionados con productividad, viendo, digamos, podamos generar un índice de costo por tonelada transportada en cada uno de los corredores, índices de eficiencia, sí, indicadores de eficiencia, tanto de eficiencia logística relacionado con tiempos, ¿sí? Como con los costos que les mencionaba anteriormente en temas de productividad. Y en seguridad, como les mencionaba, pues ya hemos adelantado bastante estos acuerdos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que exista, digamos, una visualización de los accidentes de tránsito dentro de cada uno de los corredores. Posteriormente, vamos a tener también un índice de desempeño de cada uno de los corredores logísticos, y pues esto nos permita realizar comparaciones con cuáles de los corredores pues es más eficiente realizar un proceso de transporte de carga, y pues tener los valores estimados como mencionábamos en estos indicadores relacionados con la eficiencia del transporte de la carga. Adicionalmente, pues estamos en temas de generar más visualizaciones, digamos, desde diferentes puntos de vista. Tenemos el plan de generar muchos más mapas, dado que la información de transporte se maneja con bastante información, digamos, localizada dentro de la geografía nacional. Mayores tiempos de actualización, pues dado que los informes generales pues se actualizan de forma mensual, y por ejemplo el mapa de calor, calor es el documento, la visualización que se actualiza a diario. Entonces la idea es que tengamos las actualizaciones de todos los visores de información propios del grupo de logística, tengan actualizaciones periódicas de una semana o 2 semanas como mucho, dado que estamos en proceso de automatización de la recolección de la información. Y pues como les mencionaba, más información, pues ya estamos integrando todo lo que tiene que ver con las inspecciones fluviales, la ANI. Todo esto ha sido recientemente, en los últimos meses, todos estos tableros han sido actualizados y generados durante este periodo de emergencia económica. También tenemos pues la integración, digamos, vamos a buscar mayores integraciones con otros organismos, y pues estas integraciones desde el RNS pues nos van a permitir también mayor información digamos, con procesos de análisis mucho más estructurados y mucho más detallados. Ya digamos que terminamos nuestra presentación. Vimos que nos habían solicitado nuestros correos aquí en la parte inferior derecha, perdón.
Tenemos los correos, el de Camilo es cesarmientoc@mintransporte.gov.co y el mío es jcmartinez@mintransporte.gov.co. Allí tenemos, digamos, contacto, pues podemos resolver cualquier duda que ustedes tengan y pues estamos para servirles. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Te voy a remitir aquí algunas preguntas. Les recordamos también a nuestros afiliados que en la herramienta de indicadores econométricos, logísticos y operativos que les enviamos mensualmente, encuentran un resumen de los datos que hay en el portal de los principales corredores logísticos. Además, como les dije anteriormente, en el informe de reactivación económica, datos comparativos semana a semana. Nos preguntan, ¿existe la posibilidad de ver el valor del flete? Recordemos que según entiendo, Juan Carlos, los valores que hay ahí son los valores a pagar, no los valores a flete, ¿cierto? Sí, exacto, Natalia. Entonces, los valores que aparecen acá en el portal logístico, como nos decía ahorita Camilo, vienen desde los reportes que hacen las empresas de transporte. Entonces, valor a pagar, nos preguntan que si se puede ver el valor a pagar promedio por configuración de vehículo. No sé si se puede hacer ese filtro, pero ahí hay que tener claro que aparecen todos los orígenes y destinos, ¿cierto? Bueno, a menos que uno filtre pues por un origen y destino específico. Sí, exacto. Sí, hay que realizar, digamos, en esa red, pues son los valores brutos, ¿sí? Entonces, pues, primero, pues, cabe aclarar que hay empresas que no reportan, digamos, los valores de los fletes tal cual como lo informó la Superintendencia de Transporte en el último mes. Eh, También existen errores de digitación por parte de los usuarios, donde hemos evidenciado que o se les va un cero de más o se les va un cero de menos y digamos que estos valores atípicos pues hacen que el valor general estimado digamos en el módulo de visualización de costos mmm, pueda presentarse o verse un poco distorsionada la información, ¿sí? Entonces, por eso, más que el mensaje, la visualización, ahí se puede realizar el filtro específico por producto, origen, destino, configuración y mes o fecha. Eh, la invitación es a que las empresas generadoras de carga registren sus datos lo más cercano a la realidad posible, ¿sí? Tanto del valor del flete pactado y el flete pagado, los tiempos logísticos, el tiempo pactado y el tiempo real, para que, pues, digamos, esta información, pues, no es para que nosotros los investiguemos, sino que realmente esto nos permita generar diferentes análisis y que pues ustedes mismos o las empresas de transporte se puedan ver efectivamente beneficiadas con los análisis y que digamos la información que estamos presentando pues se ajuste lo mejor posible a la realidad del sector de carga del país. Perfecto. Otra pregunta, ¿cómo definen si el carro que está viajando lo está haciendo vacío? Entiendo que los viajes que hay aquí registrados como viajes vacíos son solo los viajes que tienen manifiesto en el concepto está vacío, ¿cierto? No están registrados el Sí, total de así los es. viajes. Exacto. Un tipo de manifiesto más conocido como manifiesto W, porque pues es la codificación que tiene. Y como tú lo mencionas, no hay obligación para el registro de viajes en vacíos. Eso hace parte de las tareas que estamos haciendo ya en cuanto a ajuste regulatorio para poder aumentar la cantidad de información que tiene la RNS, entendiendo que también pues el ministerio venía invirtiendo en una serie, en unas encuestas de origen-destino, que la última fue hasta el año 2013, y lo que se ha buscado es que el RNS reemplace esa información, entendiendo pues también que una encuesta pues tiene un costo muy alto y también puede tener, esa proyección que se hace puede causar errores en cuanto a la información que se entregue y luego se tiene en cuenta.
pues estamos trabajando también para todos esos vacíos de información lograrlos incluir en el RNS, pero pues actualmente los viajes en vacío que están registrados es porque precisamente es una buena práctica de la empresa registrarlo. También utilizan el RNS para monitorear sus operaciones. Perfecto. Y este punto que nos mostraba ahorita Juan Carlos de proyecciones aún no está en funcionamiento, ¿cierto? Es uno de los módulos que se quiere hacer. Sí, sí, exacto. Es uno de los proyectos que tenemos. Pues para adicionar también en la pregunta de los valores, eh, estamos trabajando paralelamente en cuanto a valores y en cuanto a tiempos para poder presentar un módulo dedicado a esos valores y a tiempos. Pero pues ahí es donde nos encontramos que simplemente no podemos tomar la información como está ahí, buscar los promedios, porque hay datos que dañan precisamente el análisis, porque uno pues en los registros se puede encontrar, así como mencionaba Juan Carlos, que se va al cero de más y encontramos valores registrados con 300 millones, así como también podemos encontrar valores con 2.000 pesos o 3.000 pesos. Y eso daña, digamos que entrar directamente a hacer algún análisis o a definir que el promedio de los valores registrados en el RMS para una configuración, un origen-destino, una mercancía es este. Estamos en ese análisis y pues tenemos como meta interna y también es compromiso del COMPES que podamos presentar ese módulo de visualización de costos y tiempos para diciembre de este año. Perfecto, muchas gracias. Les agradecemos a todos los participantes por conectarse a esta reunión. Ya saben que si tienen alguna duda respecto al portal, la página del RNC, también se pueden comunicar con Defencarga, que estamos prestos a solucionar cualquier inquietud. Muchas gracias, Camilo y Juan Carlos, y a todos los asistentes. A ustedes muchas gracias por el espacio y pues estamos atentos en los correos también a cualquier duda o ayuda, comentario también de mejora que podamos tener en cuenta para ir haciendo este portal siempre pues un sitio que sea de consulta de información valiosa, ¿no? Natalia, sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues como bien le mencionamos desde el grupo de logística y carga, de logística, perdón, porque ya le actualizamos el nombre. Desde el grupo de logística, pues bienvenidos todos los aportes que tengan las empresas transportadoras y aquí estamos siempre para atenderlos. Muchas gracias. Ok, gracias. Recuerden que mañana y el viernes tenemos capacitación sobre RNDC, mañana desde el aspecto legal para generadores de carga y el viernes con el ingeniero Jairo Vesga, ya los temas operativos. Sí, Muchas así es, gracias. mañana a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego.